bendición que continuemos avanzando en este camino sobre el conocimiento del plan de los siglos. Una nueva clase donde aprenderemos sobre la segunda dispensación. Pero antes de arrancar, quiero darle la bienvenida a Camila, quien continúe con nosotros en este estudio tan hermoso del plan de los siglos, los tiempos de Dios planeados por Dios para nosotros aquí en la tierra. Camila, bienvenida. Hola, muy feliz de estar aquí, continuando con este estudio, feliz de que puedas estar viendo esta segunda clase, continuando con este aprendizaje y bueno, comencemos. Vamos, la importancia de este estudio no lo puedes olvidar y es entender los tiempos para comprender tu tiempo aquí en la tierra. Es muy importante esto porque este estudio te ubica en por qué tú naciste para este tiempo y los propósitos de Dios. Algo muy interesante que hay que recordar siempre es la cantidad de dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones son? Tenemos 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Hoy quiero que aprendas primero el nombre. Segunda dispensación. Esta dispensación tiene un nombre que se llama antediluviana. Antediluviana. ¿Por qué se llama así, Camila? Le decimos antediluviana porque es la dispensación que sucede antes del diluvio. O sea que el tiempo se marca antes del diluvio, ¿cierto? Ahí vamos a estudiar qué pasó antes del diluvio y de una u otra manera el por qué vino el diluvio. Y esto marca una temporada que inicia posterior a cuando el hombre fue expulsado del jardín del Edén, ¿cierto? Fue expulsado a causa de su desobediencia, de lo que hizo la serpiente, de lo que hizo Eva, de lo que hizo Adán. Y esto estableció un juicio que fue la expulsión. Pero también dejó una gran promesa que fue que Jesucristo vendría a recuperar lo perdido y eso lo vemos en Génesis 3:15. Arranquemos con este proceso. ¿Cuándo empieza la dispensación antediluviana? Empieza en el momento en que el Señor da la promesa en Génesis 3:15. Me gustaría que nos acompañaras leyendo Génesis 3:15. Dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto habla de lo que representa el inicio o el plan de los siglos que tiene que ver enteramente con la salvación de la humanidad. Tiene que ver con el plan de salvación. Y el plan de salvación se manifiesta en Génesis 3:15 cuando es la primera vez que se nombra de manera puntual a Jesucristo como el prometido que vendría. Y hablan de la Virgen María que estaría esperándolo a él, pero que la serpiente heriría, ¿cierto?, a este en el carcañal. Va a herir a Jesús en el carcañal. Y esto es algo que a veces no se entiende muy bien, pero hace referencia a cuando Cristo va a la cruz del Calvario. Va a nacer el Hijo y él va a ser herido, ¿cierto? Pero lo interesante es que aunque es herido, no lo mata, no acaba. Satanás solo pudo celebrar un momento, pero realmente dice la palabra que ya vino el tiempo en que Cristo puso el pie sobre la cabeza de la serpiente y la aplastó. Desde ahí inicia la gran promesa de salvación que hoy tenemos nosotros ya, pues la bendición de recibir ese gran beneficio de ser salvos por Cristo en ese sacrificio que sucedió en la cruz y por su resurrección. Cami, ahí vemos que bueno, ya está la promesa con la que inicia esta nueva temporada y de ahí tenemos que comenzar a analizar todo lo que sucedió con la humanidad. Ya estaba Adán y Eva, no en el jardín del Edén, ahora ya estaban en un territorio muy diferente, ya no estaban en las dos dimensiones, natural y espiritual, ya no tenían vida eterna. ¿Qué más? Tenían inocencia. Ya no tenían inocencia, ¿qué más cambió? Trabajar. Ya tenían que trabajar. Anteriormente decía la Biblia, coman de todos los frutos que había, estaba todo listo para ustedes, no solamente tenían que comer y disfrutar, ¿cierto? Como nos toca a uno, como cuando es hijo, ¿no? Que solo es hijo, no tiene responsabilidades, entonces como que no coma y disfruta. Pero esto se daña, ¿cierto? Y ellos tienen que salir, son expulsados del Edén y comienzan a vivir un nuevo tiempo en la tierra. Veamos esto. Adán y Eva están solos, todavía estaban solos. Lo primero que hacen, digamos, en lo que tiene que ver con su reproducción, es que tienen 2 hijos. ¿Cuáles son estos 2 hijos? Los 2 hijos que tienen al principio Adán y Eva se llaman Caín y Abel.
Caín y Abel. Caín y Abel representan las dos líneas, ¿cierto?, por donde se va a desarrollar el crecimiento de la humanidad. Esto es muy interesante porque por la línea de Abel es que se había diseñado el plan para que Jesucristo viniera. Esa sería la línea genética, la línea mesiánica, como la podemos reconocer usualmente, la línea mesiánica. Entonces la línea mesiánica vendría por Abel. Y sucede algo. De la ofrenda como tal, el levantar altar a Dios y dar ofrenda, está en la Biblia desde el comienzo, es antes de la misma ley, ¿no? Hubo un tiempo muy distante de la ley que podemos ver en Levítico, y esto nace en el corazón de tanto de Caín como de Abel. Estaba impuesto por Dios de una manera casi que natural. Entonces llega el momento de presentar la ofrenda a Dios, y hay dos actitudes en la entrega de la ofrenda, porque ambos ofrendaron. Los dos ofrendaron. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hay de diferente entre el uno y el otro? Caín dio su ofrenda de lo que tenía, pues le digo a Dios, bueno, tenés. En cambio, Abel entregó su ofrenda que, bueno, Caín cultivaba la tierra y le entregó como Dios, bueno, tenés esta parte. En cambio, Abel, cuando tenía su ganado, pues él criaba animales. Cuando dio la ofrenda, la dio con fe y la entregó con amor y devoción a Dios. Y esa es la diferencia. Si no estoy mal, creo que en Hebreos también habla de eso. Sí, así es. Estábamos puntualmente en Génesis 4, se pueden ir a Génesis 4, es la historia de Caín y Abel, ahí vamos a encontrarla toda, y dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Tiempo después, dice, cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Dice, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. Desde ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Recordemos que hay gente que me pregunta, pastor, ¿cómo así Caín volvió al Edén? Caín volvió al Edén. Sí volvió al Edén, pero no al jardín del Edén. ¿Entienden esa diferencia? En la primera clase lo hablamos. Es diferente el Edén al jardín del Edén. Exacto. El Edén es la nación, una nación que fue puesta en la tierra, ¿cierto? Y ahí en Nod fue puesto Caín para que viviese y trabajara, y le iba a costar bastante porque no iba a ser fácil que la tierra le cediera y le diera los frutos necesarios. Ahora, miremos que la realidad es que Caín no presentó su ofrenda de manera agradable y correcta a Dios. ¿Por qué? Dio de lo que quiso, cualquier cosa. La diferencia con Abel,
que Abel entregó lo mejor. Y aquí hay un punto. Desde el comienzo de la creación, Dios está pidiendo lo mejor. Y yo creo que es apenas lógico. Cuando te dan lo mejor, ¿qué esperas? Cuando yo doy lo mejor, espero también recibirlo. Lo mejor, y este es un punto esencial, porque nosotros queremos lo mejor de Dios, pero no le damos lo mejor a Dios. Yo creo que hay mucha gente que ha entregado ofrendas como Caín y tal vez también puedan estar viendo algunas consecuencias de esto, porque aunque la dan, no es solo darla, sino darla con alegría. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre, 2 Corintios 9:7, y esto es bien interesante. Dios ama al dador alegre. Dios ama que des lo mejor para el Señor. Y esto partió la historia. Y yo quiero hacer hincapié en esto, porque la gente dice, no, la ofrenda es algo opcional, es algo que tú puedes ver qué haces. Pero espérate, yo encuentro que la historia del plan cambió por una ofrenda. Claro, por la disposición en cómo se dio la ofrenda. Exactamente, desde qué punto del corazón das la ofrenda. Si la das calculando, si dices, no, tengo 10 cosas, pero hay una más o menos, entonces la más o menos aprovecho y cumplo un voto y la entrego. Y yo creo que aquí parte también la historia de cada persona. Cual sea tu ofrenda, va a ser tu destino, podría decirlo así yo. Cual sea tu ofrenda, así va a ser tu destino. Define la calidad de tu semilla y sabrás la calidad de tu cosecha. Si tu semilla es buena, tu cosecha será buena, pero nosotros queremos poner semillas regulares y tener cosechas excelentes. Esto cambió la historia y provocó muerte. Abrió el primer escenario de muerte en la historia de la humanidad. Y es cuando Caín llama, trama, porque miren que eso fue después. Él invitó a su hermano al campo y en el campo lo mató. Me gusta mucho que entendas algo. La muerte tiene una relación directa con la tierra, porque pues desde luego del polvo somos, al polvo volvemos. Pero si ustedes leen el texto, ¿recuerdan la cita de Génesis 4? Génesis 4. Y me gusta mucho cuando lo leemos porque dice que la sangre de Abel clama, que está en la tierra, clama por justicia. Se tragó la sangre de la tierra, pero esa sangre clama por justicia. Y aquí yo aprovecho, no es del plan de los siglos, pero los abortos desarrollan una sangre y esa sangre clama por justicia. Los asesinatos están establecidos desde el comienzo, que no quedan olvidados, sino que la tierra conserva esa sangre y hay un clamor por justicia frente al asesino. Esto es bien fuerte y esto trajo maldición. Y podemos ver que Abel no tenía que haber muerto si no hubiese primero una caída, porque el diseño del hombre era vida eterna en la tierra. Ahí vemos la primer consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Un hijo muerto. Yo puedo creer que el dolor para sus papás fue bastante... No sé si quizás ellos en un momento se imaginaron que cuando cometieron el acto de rebeldía en el jardín del Edén, cuando comieron el fruto, que eso afectaría incluso a sus hijos y pues todas sus generaciones. Y el dolor viene también en que justo por ese acto murió su hijo a causa de su hermano. Así es. Y yo creo que nos da enseñanzas muy claras. Uno es cómo vamos a nosotros a dejar de presentar la ofrenda a Dios. Pero 2, ¿qué clase de ofrenda estoy dando yo? 3, la puerta a la muerte quizás no viene por no saber ofrendar, por no saber definir una ofrenda, porque tu corazón contaminado de pecado, porque si leemos bien dice, ten cuidado, el pecado está a la puerta. Ten cuidado, el pecado está a la puerta. ¿Y dónde está tu corazón? Está tu tesoro. Esto define mucho. Y esto tiene que ver cuando Dios te provee de lo mejor, Él solo espera lo mejor. Y lo contrario a lo mejor es la muerte. Lo contrario a lo mejor es la muerte, porque lo mejor es la vida. Porque Cristo es la vida. Cristo es la vida. Lo contrario a la vida es la muerte. Lo mejor evoca vida. Lo que no es mejor evoca muerte. Yo creo que ahí queda muy claro desde el comienzo la discusión sobre levantar altar a Dios, la discusión sobre la ofrenda
no arranca en la ley, arranca desde el principio con Caín, con Abel, dando la diferenciación. Y quiero decirte, define qué camino tomar, el camino de la vida o el camino de la muerte, el camino de la sobreabundancia o el camino de tener que trabajar porque la tierra está terca, la tierra está reclamando. Y mira, quiero hacer una conjetura que tal vez pueda salirse de lo normal, ¿cierto? Del pensamiento habitual. Pero la tierra clama por la sangre de Abel. O sea, dice aquí, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y mira que el castigo que le ponen a Caín hace parte o tiene una relación directa con la tierra. Lee lo siguiente, dice, ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas. O sea, yo creo que no es cualquier cosa el tema de que estamos hablando. Cuando la ofrenda no es buena, atrae muerte, y esa muerte establece que tus cosechas van a ser muy complicadas, porque dice, la tierra ya no te dará buenas cosechas. Te van a dar cosechas, pero no buenas. ¿Qué define esto, la ofrenda? Claro, y eso también lo podemos ver manifestado ahora. A veces cuando no ofrendamos de la mejor forma ni con la mejor actitud, muchas personas dicen, pero Dios me sigue dando, o bueno, sigo recibiendo dinero, pero a veces ese dinero trae angustias, Así es. estar en persecución, o sea, No son buenas no son buenas. cosechas. No son buenas cosechas. Yo creo que le has dado en el punto clave. Define qué cosechas quieres. Define qué cosechas quieres, y las cosechas que vas a definir las defines según tu ofrenda. Pastor, ¿usted quiere que ofrendemos? Claro que quiero que ofrendes, pero quiero que ofrendes la mejor ofrenda. Y no es porque queramos tu dinero, es porque queremos el dinero de Dios para tu beneficio. Es que queremos las cosechas de Dios para que tengas vida y vida en abundancia. Yo creo que queda un peso grande, que la segunda dispensación la define el corazón del que ofrenda, el corazón del que determina dar lo mejor, o el corazón que simplemente da cualquier cosa. Ahí se parte la historia en dos: Caín y Abel. ¿Qué provoca cuando uno ve que otro sí es aceptado con excelencia? Envidias, celos, divisiones y, ¿sabes?, pensamientos de muerte, que fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano y matar la bendición que tenía para él, porque muerte trajo muerte. Claro, es que muerte solo puede traer muerte. Muerte trae muerte. Yo creo que ahí se hace la gran diferencia. Ahora, continuando con el proceso, vemos que había dos hijos principales. Después vamos a explicar claramente todo el tema de con quién se casó, de que si tuvieron otros hijos, claramente hay otros hijos, claramente hay hijas. El desarrollo de la humanidad necesitaba del género masculino y femenino. Al inicio, en el plan de Dios, no había pecado en tener esas relaciones sexuales entre hermanos. Eso se establece más adelante porque se requería del comienzo de la reproducción. Y Dios tenía todo establecido. Y hay cosas muy importantes, y es que el ser humano cada día ha ido en decadencia en su área biológica. Cada vez estamos más enfermos, cada vez somos más débiles, lo que comemos no es de la misma calidad. Entonces, la diferencia entre el ser humano, que era cuando Caín y Abel tuvieron relaciones en este tiempo con sus hermanas, pero hermanas que habían nacido para poblar la tierra. ¿Por qué les digo poblen la tierra? Y es lógico, comienza así, parecido como con los animales también, ¿cierto? Pero había un diseño diferente del ser humano para ese tiempo al que tenemos hoy, que provoca tanta enfermedad, ¿cierto? Y sería muy difícil. Habíamos hablado de una línea mesiánica. Ajá. Y esa venía por Abel. Sí. Pero entonces, si Abel murió, Ahí es cuando todo comienza a surgir, porque Dios hace algo y Dios le da un nuevo hijo a Adán y a Eva. Ese hijo es donde se restituye, por medio de él, se restituye la línea mesiánica que venía por Abel, ¿cierto? Ya llega el momento de la subdivisión, no de la ciudad donde él es puesto, el territorio donde él es puesto, que pertenecía al Edén, al oriente del Edén. Allí es puesto Caín. Caín va a desarrollar todo su proceso de crecimiento, va a avanzar con todo lo que tiene que ver con su parentela.
Por el otro lado está ahora Set, que es el nuevo hijo. S-E-T, Set. ¿Listo? No Set de tener ganas de tomar algo, sino Set es el nombre que recibe el hijo, el nuevo hijo de Adán y Eva. Y por ahí comienza a desarrollarse la línea mesiánica. Entonces podríamos decir que fue primero Adán, Abel, Set. Y por la línea de Set aparece Noé, que es donde vamos a hablar del diluvio. Pero recuerden que esta dispensación es antediluvial, o sea, antes del diluvio, y el diluvio tiene como protagonista, digamos, céntrico a Noé. Quiero mirar cuáles son las líneas, ¿cierto? La genealogía de, en este caso, Set. Entonces dice que primero vino, voy a leer aquí, déjeme, Enos, después vino Cainán, después vino Mahalael, después vino Jared, Enoc, Matusalén y Lamec. Esas son las líneas, así vienen las generaciones, las descendencias exactamente. Y después de Lamec aparece Noé. ¿Por qué no se nombran tanto los otros? Porque desde luego se nombran los principales, los que tenían el propósito mayor. Abel tenía un propósito que fue detenido, pero Dios lo restituye con Set. Y después de eso, aunque hay muchos personajes aquí que vas a encontrar de un nivel impresionante, ¿cierto? También en la historia, el principal viene siendo Noé. ¿Listo? Entonces vamos a ver los patriarcas desde Adán hasta los hijos de Noé, que ya vamos a hablar en un momento. ¿Qué pasó con la descendencia de Caín? Y es que en Génesis 6, él dice el mundo descarriado. Y el mundo descarriado viene por la línea de Caín. Y en esta línea sucedió algo. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. Génesis 6. Y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Y mira, cuando yo leí esto, dije, si será verdad. Y yo hice una pequeña investigación en Google y decía, literalmente, la persona más vieja que ha existido ha durado 119 años. O sea, nunca ha existido alguien después de esto. Es la palabra de Dios. Y aunque muchos no crean, no va a haber. Dios dijo máximo 120. Y te lo pongo como lo dice ahí. No me los aguanto. Máximo 120 años. Y es bien impresionante esto. Ahora, quiero que mires lo que dice ya en el versículo. Esto también es un dato bueno para que tú lo tengas ahí. En Génesis 6, versículo 3, si te preguntan, ¿cuánto máximo puede vivir un hombre según la palabra? ¿Qué citas? Génesis 6.3. ¿Cuánto es el máximo? 120. De ahí para allá, no se arregle que no va, no se viste que no va, ¿cierto? 120 años es el máximo. No digas cuando te pregunto, ¿cuánto quieres vivir? 150 años. No vas a vivir 150. Puedes llegar hasta 120 años. Listo. Ahora después dice en el versículo 4, dice, en esos días, durante algún tiempo después, vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. A Dios se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. Es muy tremendo esto porque Dios tomó una decisión. Y esta decisión fue llevada a cabo dado que unos ángeles, otro también importante,
No son los mismos ángeles que cayeron, del 33% que cayó con Lucero, con Satanás, que volvió Luzbel, cuando son expulsados. Este es otro grupo que también cae. O sea que los ángeles pueden pecar. Me han preguntado eso mucho. ¿Los ángeles pueden pecar? Pues nomás mira a Lucero, ángel, querubín, protector, pecó, fue expulsado. Los ángeles pueden pecar, de ahí que se pueden atar los ángeles. Y ese será otro tema en una escuela que voy a hacer de angelología. Te tiene que importar mucho y vamos a estudiarla. Va a ser fascinante. Pero quiero volver acá. Y dice que estos ángeles, ¿cierto?, tenían relaciones y de ahí nacían los gigantes. Y que se volvían los guerreros más poderosos. Pues claro, eran grandísimos. Pero Dios se cansó de ellos porque la multitud, era una multitud tremenda de maldad. Hay estudios que dicen que los gigantes se comían a los seres humanos pequeños. O sea, el canibalismo arranca ahí y era tanta la maldad y que no se satisfacían, pero digamos, alimentar a esta gente no era como tan sencillo y se los comían. Entonces, cuando Dios vio todo este desorden, dice que se le partió el corazón. Un corazón quebrantado. No sé, pero dice la palabra en Isaías 61 que él sana al corazón quebrantado. Pero sabes que el corazón de Dios también fue quebrantado, se quebró, se partió, se hirió. Y esto es tremendo porque uno piensa, no, esta gente tan mala, ¿cómo le dice eso a Dios? Pero creo que es un paralelo, que todos tenemos un génesis, que todos tenemos un tiempo. Y la pregunta es, ¿con quién te estás relacionando? ¿Con quién estás teniendo relaciones en este momento? ¿Con Dios o con gente que parece divina, pero no tiene lo divino que es la gracia y al Espíritu Santo? Mucha gente te habla de Dios, mucha gente te puede mostrar hasta autoridad y poder, pero tenemos que diferenciar porque ahí es donde se marca todo y podemos terminar hiriendo a Dios, quebrando el corazón de Dios. ¿Por qué se puede quebrar el corazón de Dios si Él es Dios? ¿Por qué crees que se pueda quebrar el corazón de Dios si Él es Dios? Hay una razón, Cami. Él es Padre. Al ser Padre, no sé, pero cualquier papá que vea a sus hijos mal, se le parte el corazón. Se le parte el corazón. Y eso tiene que ver con que hay gente, pero Dios es perfecto, ¿por qué no hace nada? Porque Dios te dio voluntad, porque Dios te dio libre albedrío. Por más que tu mamá, tu papá quieren lo mejor para ti, al final tú decides. Esa es la realidad. No somos licuadoras, no somos neveras, no somos un elemento quieto, estático, inerte. Tenemos voluntad y ahí eso es lo hermoso. ¿Por qué? Porque qué horrible sería casarnos con una licuadora, ¿no? Casarnos con una nevera o un robot que... Sí, no funciona, la verdad, no. Dios nos hizo a imagen y semejanza, sentimientos, voluntad, libre albedrío. Y esto es muy importante, pero nosotros no podemos dejar que se sometan ni nuestro pensamiento, ni nuestras emociones, ni nuestra voluntad a la carne y mucho menos al enemigo. Por eso la importancia de entender que el mundo se descarría a través del pecado y de la combinación de lo que parece divino, pero es maldito por desobediencia. Yo creo que esto deja un gran mensaje. Ahora, cuando entendemos ese espacio del tiempo, Dios toma una decisión. Estamos hablando de todo lo que pasó antes del diluvio. Yo creo que tú ya estás comprendiendo qué fue y cómo Dios toma la decisión de mandar un diluvio. Muchas veces hemos leído esa historia. Ay, el diluvio, el arca. Muchas veces no sabemos qué pasa. ¿Por qué? Fue que Dios tan malo que mandó el agua y ya quiso hacer daño. No, realmente es la manera de borrar la maldad. Y algo cambió la historia. Dios tomó la decisión de matar todo, de acabar con todo. Yo creo que Él podía volver a crearlo todo, es Dios, ¿no? Pero Él nos amó. ¿Y sabes algo? Precisamente un hijo juicioso, un hijo ejemplar, hizo que cambiara la decisión. Porque dice que Noé halló gracia. Espérate, gracia. ¿Halló qué? Gracia. Yo creo que la gracia también podemos verla desde el inicio de la palabra, en el Génesis, donde dice que Noé halló gracia. Yo creo que Abel también halló gracia. Y esto es bien importante. La gracia de uno puede salvar a miles y millones. La gracia de uno puede salvar. Salvó la humanidad. Pero quiero referenciarlo con esto. La gracia de una mamá que haya gracia puede salvar
su casa, su familia, sus generaciones. La gracia de un hijo que se acerca a Dios puede hacer que miles de personas, que miles de jóvenes puedan acceder al plan de salvación de Dios. Con uno que haya gracia es suficiente, porque el amor de Dios por los hijos es impresionante y un solo hijo puede cambiar las condiciones. ¿Cómo se halla gracia? Dando lo mejor, obedeciendo de la mejor forma, caminando en el propósito de Dios. Podemos entender esto. Se multiplica la humanidad, en especial la línea de Caín. Los pecados comienzan a darse, se revuelve lo natural con lo sobrenatural, las relaciones entre ángeles caídos y las mujeres humanas, y se desprende un desorden y un pecado que llega a romper la paciencia del mismo Dios. Hay algo que le he dicho a la gente: Dios también se cansa. La gente dice: Dios no se va a cansar conmigo. Dios también se cansa. Esta es una de las muestras. Dios también tiene un límite. La gente no cree que puede jugar con Dios, ni porque Él es papá entonces va a tolerarlo todo. Llega un momento en el que Él va a elegir y va a tener que, por el bien, hacer algo. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender muchas cosas. Ahora, ¿qué pasó entonces? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando Noé haya gracia? Cuando Noé haya gracia, dice la palabra de Dios que Noé halló gracia delante de Dios. En el momento que Noé haya gracia, es cuando viene el diluvio. Es cuando viene la preparación del diluvio. Vamos a estar en Génesis 6 y vamos a estar en el versículo 9, que es la historia de Noé. Y comienza esa historia de Noé y Dios le dice en el versículo 17 a Noé: mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entre en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas, las esposas de los hijos. Mete en la barca junto contigo una pareja macho y hembra de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Dios le dio todo, no les leí todo completo, pero Dios le dio las medidas, la madera, cómo tenía que prepararlo, y también preparó la tripulación. La familia con que iba a volver a ser, digamos que poblada la tierra, y también los animales con que sería nuevamente poblada la tierra. Ahí está todo el plan, y esto sucedió realmente. Cuando dice ya viene el diluvio y muestra aquí todo como Noé tenía todo listo. Duró 100 años prácticamente haciendo el arca y nunca había llovido. Y es bien interesante esto, porque es cuando Dios hace que lo imposible suceda. Anteriormente lo que sucedía es que subía un rocío de la tierra sobre las plantas. No había necesidad de la lluvia. Este era el modelo original. El modelo cambió y entonces aparecen las lluvias, y hemos visto que pues esto en ocasiones es bueno, pero también ha traído una serie de complicaciones. Viene el tiempo de que Noé arranque su proceso, y los hijos que digamos que entran con Noé al arca son Sem, Can y Jafet. Entonces Noé no se queda quieto, Noé comienza a predicar. Noé comienza a predicar la justicia que Dios había hablado. Él comienza a preparar el arca, amonesta sobre el juicio venidero, que en este momento era el juicio del diluvio, que no se nos puede olvidar. Pero no le creyeron. La gente se rehusó a dejar su pecado, a dejar su maldad, y esto los llevó a ellos a vivir las consecuencias. ¿Sabes? Estamos a punto de vivir algo parecido, porque estamos en la séptima dispensación y nadie quiere creer. Mucha gente no quiere creer en Cristo de la manera que es. Quieren creer en Jesús como una tendencia, pero no quieren vivir en el camino que Él ha establecido, que es lo que nosotros estamos haciendo, entender del por qué tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
Los hijos de Noé, quiero recordarlos, Sem, Cam y Jafet, no café. No es can, no es pan ni café, ¿cierto? Son Sem, Cam y Jafet. Sem, S-E-M. ¿Listo? Diferente a Set, que era S-E-T, que es el patriarca como tal. Bien, venimos a Sem. Y por Sem es que sigue la línea mesiánica. Por Sem continúa la línea mesiánica. Va a ser por ahí. Esta dispensación termina en un juicio, que es el diluvio. Pero también viene con una promesa, y es que Dios va a poblar la tierra. Continúa la promesa del Mesías, que será establecido a través de la línea que continúa por Sem. Entonces, resumiendo, viene Caín y Abel, después vienen las generaciones de Set, la iniquidad del mundo, la simiente que persevera, que se mantiene a través de Set, de los justos, que será Cristo Jesús, y después el diluvio. Esa es la línea que yo creo que ya queda explicada. No sé si tienes algo más que agregar. Pues vemos igual en la segunda anterior lo que hablamos de la creación, y luego en la primera dispensación, cuando hablamos de la primera dispensación, y en esta segunda terminan con un juicio. Ajá, terminan con un juicio. Finalizan. Así es, cada dispensación nos va a presentar un juicio y una promesa. Cada dispensación. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 2.5. 2 de Pedro 2.5. Vamos a ver qué nos dice. Dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. ¡Qué especial! Dios protegió a Noé y a los 7 de él. Yo creo que esos 7 representan un número que es especial, ¿no? Que es infinito, que representa el orden de Dios, por decirlo así, y establece que no hay límite. El 7 se utiliza mucho, y yo creo que no vamos a entrar en el estudio del número, pero sí es importante ver que en Pedro se resalta cómo Dios destruyó a todos, pero protegió, apartó, tomó para él a Noé, porque halló gracia. La gracia te permite mantenerte con vida en el peor de los diluvios, en el peor de las tormentas. Quiero decirte algo muy especial y soltarlo para tu vida. No importa cómo está tu nación hoy, no importa cómo está tu ciudad hoy, no importa cómo caminan tus generaciones hoy, no importa la situación económica, social, moral. Si tú hallas gracia, estarás protegido. Que el mundo diga: qué mundo tan difícil, es real, está muy complejo, pero el que haya gracia estará en el arca, estará en la protección. El arca representa el lugar donde Dios protege a los suyos. El arca es el lugar del nuevo renacimiento, es el lugar donde viene el nuevo tiempo. Mientras muchos mueren, tú vas a vivir, pero con propósito. En el arca estaba el que llevaba en su sangre la genética que iba a desarrollar la línea mesiánica. Es impresionante. No cargaban solamente a un Noé, a 7 familiares y unos animales. Cargaban la misma gracia. Noé halló gracia, y la gracia estaba escondida en uno de sus hijos, que es Sem. Muy violento, ¿no? Es impresionante. Yo creo que eso hace mucha diferencia. Me gustaría que leyeras en 1 de Pedro 3, versículos 18 y 20. Sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo. Dios sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en su espíritu. Por tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Esos desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Mira esto que dice: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, en ese tiempo, y acá lo aclara, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Dios estaba esperando con paciencia. Por lo tanto, dice, es que me encanta esto, dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Está hablando de Jesús. Él nunca pecó.
En cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el espíritu. Por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Cristo fue a predicarle a los espíritus encarcelados del diluvio, antediluviano. Wow. Tremendo. Esto es violento. Eso es pasado. Es que quiero que lo leamos. Dice, por lo tanto fue a predicarles. Quiero que arranques en el 18. Cristo, están hablando de Jesús. Entonces dice que Cristo subió por nuestros pecados una sola vez, y dice por versículo 19, por lo tanto fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en este terrible diluvio. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha ido al cielo, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad. Qué violento es. Mira, Cristo fue y le predica a los espíritus encarcelados. Son dimensiones espirituales bien sobrenaturales. Cristo está desde el comienzo. Cristo es el principio en el cual fue desarrollada la tierra, hecha la tierra y los cielos, el mismo universo. Fue hecho en Él, por Él y para Él. Ese mismo Cristo tiene misericordia de los espíritus encarcelados. Va y les predica, pero no oyen. No oyen ni a Cristo, oye. No oyen. Y esto trae por consecuencia que solo 8, incluyendo a Noé, esos son los 8, los 7 más Noé, la familia 7 y el Noé, 8, sean los únicos que se salven de esto. Y me impresiona algo, y es que estas 8 personas fueron bautizadas. Estas 8 personas, el bautismo de Noé y su familia fue a través de las aguas del diluvio. El bautismo representa que estos 8 sí le dijeron a Cristo cuando Él fue a predicar a los espíritus encarcelados: heme aquí, Señor, te aceptamos. Ellos sí se decidieron por Cristo. Esto parte la historia, y por eso es tan importante que tú lo leas. Recuerda que estamos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Lo leí completo. Ahora, voy a mostrarte que dice el 21, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitar la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes una conciencia limpia, eres inocente. ¿Listo? La conciencia, la inocencia, la no ciencia. Quita la no ciencia para dejar la inocencia, la conciencia. Hay una relación entre conciencia, inocencia y ciencia. Y esta relación tiene que ver cuando llegas a Cristo, tú te sueltas en sus manos. Tú te haces como niño. Dice que debemos hacernos como niños, inocentes, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Sabes algo? Yo creo que acá hay demasiada revelación. Jesucristo establece el bautismo para morir con Él y resucitar con Él. En el tiempo del diluvio, el agua limpió del pecado a la tierra, la renovó, dándole oportunidad de volver a nacer de nuevo. La sangre de Cristo, su gracia, su sacrificio, el bautismo. Recuerda que el bautismo, Romanos 6, te enseña que la muerte y resurrección de Cristo representan el bautismo. Es lo que representa. Y el diluvio representó la muerte y la resurrección de la tierra misma, de la misma raza humana. Cuando una persona es bautizada, muere con Cristo y resucita con Cristo. Y esto se muestra aquí en Pedro de una manera muy bien, muy explícita, y creo yo que marca la realidad de la gente que tiene una conciencia limpia. Y dice, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Amado amigo que estás con nosotros, yo creo que es el tiempo de que entiendas que las aguas que corrieron en el diluvio era prácticamente Cristo, que estaba limpiando, simbolizan el bautismo, las aguas representan a Cristo. Cuando Cristo corrió, limpió todo y dejó a 8 personas para desarrollar la línea mesiánica.
para que se cumpliera el propósito contigo y conmigo. Nosotros somos la respuesta de la nueva oportunidad que se le dio a la raza humana. Y ahora nos encontramos frente a las aguas nuevamente. ¿Qué le diremos a Cristo? Queremos de tus aguas, dice el que quiera beber, venga y beba. Pero necesitamos ir a las aguas, morir con Cristo, resucitar con Él y hacer parte de su familia para seguir avanzando con repoblar la tierra de gente inocente, de gente salva que hace parte de la familia de Cristo. Yo creo que ahí, ¿qué piensas, Cami? Pues, pensando aquí también es tremendo porque dice que tenían una conciencia limpia. Volvemos a la inocencia. Y habíamos hablado que para volver a la inocencia necesitamos esa Cristo. Y Cristo es el agua de vida. Así es. El agua de vida que nos limpie para volver a tener esa conciencia limpia y volver a la inocencia. Y es que tú lo has dicho, ¿no? Conciencia limpia. ¿Qué se necesita para limpiar algo? Agua. Tú lavas, ¿cómo te bañas? Con agua y te limpias. Pero lo que aclara aquí es que no es una limpieza del cuerpo, sino es una limpieza del pecado, que te pone la conciencia limpia. Necesitamos tener una conciencia limpia y solo se puede a través de Jesucristo. Jesucristo fue el agua, Jesucristo sigue siendo el agua y es y será por siempre el agua de vida eterna. Vale la pena que tú y yo avancemos. Hemos terminado con la segunda dispensación antediluviana, que termina con el juicio del diluvio y con la grande promesa de que nosotros renacemos con Él a través del bautismo. Qué bendición que terminaras esta segunda dispensación. Seguro que estás pensando en muchas cosas. Vamos a resolver los talleres y si tienes preguntas, desde luego, estamos para contestarlas. Un abrazo para ti y para todos los tuyos. Sigue adelante porque tú eres un determinado. Cami, puedes despedirte. Nos vemos. Increíble poder estar compartiendo este tiempo contigo. Esperemos que hayas aprendido mucho y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. En la tercera dispensación. Ahí vamos a estar.